Muy feliz sábado para todos. Qué lindo poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Y siempre es una linda oportunidad para reflexionar, para alimentarnos en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad estaba pensando algo que venimos estudiando en la escuela sabática. Y para eso vamos a reflexionar en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Marcos. Cuando hablamos y vemos cómo los evangelios, los 4 evangelios relatan acerca de la vida de Jesús, encontramos una cierta particularidad en el Evangelio según San Marcos, porque de los 4 evangelios, Marcos se introduce directamente en el ministerio de Cristo, en su ministerio, con los matices que el ministerio de Jesucristo se iba desarrollando. Es interesante ver cómo en los primeros 2 capítulos del Evangelio según San Marcos, sus milagros causaban un gran impacto. Podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 28, dice el texto que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Podemos ver en el versículo 32, dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y el 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversa enfermedad y echó fuera muchos demonios. Y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Dice el versículo 37, vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. El 45 dice, porque he ido a él, comenzó a publicarlo mucho, el leproso, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos. Y entonces venían a él de todas partes. Esto es lo que estaba implicando el ministerio de Jesús. Ya en el capítulo 1, Marcos empieza a desarrollar, entra de lleno y empieza a ver cuáles eran las implicancias, las repercusiones del ministerio de Jesús. Pero así como Jesús comenzaba a predicar, así como Jesús empezaba a dedicarse de lleno, también aparecieron algunos incidentes y hostilidades. El capítulo 2, el versículo 6, menciona que allí estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El versículo 16 del mismo capítulo 2 muestran otros incidentes. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? El versículo 18 sigue el cuestionamiento. ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El versículo 24. ¿Por qué hace esto Jesús en el día de reposo? Esto no es lícito hacerlo. El capítulo 3, el versículo 2, otro cuestionamiento. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. El versículo 6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos
contra él para destruirle. Un pantallazo de lo que era el inicio del ministerio de Jesús. A medida que su fama se iba extendiendo, se iba expandiendo, pero de la misma manera también las hostilidades hacia Jesús también iban en aumento. Y el Evangelio según San Marcos entra de lleno en esta cuestión. Pero en esta mañana nos vamos a reflexionar sobre uno de esos incidentes. Y me refiero justamente al capítulo 2. Al capítulo 2. Este capítulo 2 está dividido en la totalidad de sus versículos, 28 versículos, pero vamos a tomar 12 de esos versículos. Y en estos 12 versículos Jesús nos habla acerca de la sanación de un paralítico. Sanación, dice en mi Biblia, tiene este título: Jesús sana a un paralítico. Estos 12 versículos acerca de la sanación del paralítico los dividí en 3 bloques, que me parece que en este capítulo, en esta parte, hay 3 incidentes que merecen nuestra reflexión. La primera parte es del 1 al 5, la segunda parte de 6 al 9 y la tercera parte del 10 al 12. La primera de ellas, del 1 al 5, dice: entró Jesús otra vez a Capernaum, y después de algunos días se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que yo no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La primera parte de esta historia, los primeros 5 versículos, y vamos a verlo con algún detenimiento. En primer lugar, dice que Jesús entró otra vez a Capernaum. Ya Jesús había estado en Capernaum, y en forma puntual había estado realizando la sanación a la suegra de Pedro. Y es interesante porque dice que volvió a Capernaum nuevamente, y se oyó que estaba, este término utiliza, en casa. En casa. Evidentemente Jesús se sentía muy cómodo estar en la casa de Pedro. Estamos en casa, una expresión doméstica. Y dice el texto que se juntaron muchos. Cuando uno ve en el Evangelio de Lucas, encuentra que había un buen grupo de personas. Marcos no lo identifica quién estaban en esa casa, pero Lucas lo distingue. Dice que había fariseos, doctores de la ley, que venían de Galilea, de Judea y de Samaria, para ver quién era este Jesús que todo el mundo estaba hablando. Encontramos también que muchos de ellos venían para aconsejar en Galilea y en Capernaum cómo conducir esta serie de situaciones cuando aparece personas con cierta popularidad, donde la gente se maravillaba y comenzaba a seguirlo a Jesús. Doctores de la ley, curiosos, otros que iban a ver qué es lo que va a decir. Vamos a ver qué es lo que está diciendo, qué es lo que estoy escuchando. Y claro, en la casa de Pedro no entraba más nadie. Todos querían escuchar de Jesús. Todos. Y eso nos muestra la gran importancia
que el ministerio de Jesús estaba recobrando. Y dice el texto que no entraba más nadie, ni aún en la puerta. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Dice el versículo 3. En la última parte del versículo 2 dice que Jesús les predicaba la palabra. Eso es lo que Jesús hacía. Cuando mirás el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, el versículo 17, utiliza este término, dice que el poder del Señor estaba con él con un propósito. Dice que estaba para sanar. Mientras Marcos dice que estaba para predicar, en Lucas dice que estaba para sanar. Se van complementando de todas maneras. Entonces aparece el versículo 3 y dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Un paralítico cargado por 4 amigos. Evidentemente eran jóvenes. Acá hay algo interesante porque menciona el término en Mateo y en Lucas. Menciona de la forma en que lo trajeron. Utiliza el término cliné, que significa que era algo, la forma en que lo traía, que era algo liviano, como algo similar a una camilla, o algo como una frazada, donde cada uno tenía que agarrar una parte. Trajeron a este paralítico. Y es interesante el contexto, porque los fariseos ya le habían dicho, los doctores en la ley, ya le habían dicho que el paralítico, ¿sabes por qué vos estás así? Vos estás así, vos sos paralítico, porque es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado tuyo y los de tu familia, los de tus padres. Por eso vos estás así. Por eso vos no tenés solución. Pero por más que vayas a los médicos, por más que vayas acá o allá, vos no tenés solución. Y toda tu vida vas a ser un paralítico. No vas a poder caminar. Así que no te esfuerces. No busques alternativa. No busques alternativa. En el deseo de todas las gentes, desde la página 232 a la página 236, Elena de White relata esta experiencia. Y ella dice que el paralítico estaba desahuciado de tal manera que ni siquiera procuraba hacer nada. Su estado de parálisis era tal que su carne era maloliente. Estaba en estado de descomposición. Y más aún, que cuando estaba en su casa el paralítico y escuchaba, porque antes del milagro del paralítico, Jesús había sanado a un leproso. Y es ahí donde en su casa empezó a entender, si sanó a un leproso, si saca demonios, si les prohíbe a los demonios hablar, ¿tendrá esperanza? ¿Tengo esperanza para mí? ¿Habrá esperanza? Pero el paralítico, ¿y cómo voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Si no me puedo mover con facilidad, ni mis piernas. Y dice que ni siquiera los brazos podían moverse. Claro, estaba totalmente paralizado. ¿Cómo ir a Jesús? ¿Cómo ir? Y algunos amigos le dijeron, nosotros te vamos a llevar. Y dice el texto bíblico que era cargado por 4. Y cuando los amigos se acercaron al lugar,
y tenían el propósito, dice el versículo 18 de Lucas 18, que la intención de los amigos era procurar llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero cuando llegaron al lugar, el lugar estaba repleto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y fíjate cómo lo desarrolla y dice, al ver, el versículo 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. No podemos entrar. Quizás el paralítico habrá pensado y decir, amigos, gracias porque me trajeron hasta acá, hicieron lo posible, pero no podemos. Quizás otra opción sería, ¿y qué les parece si gritamos desde acá? Quizás nos pueda escuchar. U otra opción, no te preocupes, yo tengo una mejor opción. Vamos a esperar hasta que la gente se vaya. Y cuando se va la gente, lo vamos a tener a Jesús para nosotros. Pero en la mente de una persona enferma, cuando uno está enfermo, es muy difícil que tenga la motivación propia. Pero sí tenía algo claro, que esa era la oportunidad. Los amigos también entendieron que esa era la oportunidad. Que la oportunidad no era ni 1 hora o 2 horas después, ni 5, ni gritar. Dice el texto que subieron al techo. Y viendo un poquito cómo eran las casas no eran solamente de paja. Lo más probable es que la casa tenga un techo sólido. En el capítulo 19 dice que subieron encima de la casa, destaparon las tejas y por el tejado lo bajaron. Es decir, que los amigos tuvieron que hacer un plan B. No podemos llegar a Jesús, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo en esta situación? ¿Espero? Subieron, destaparon el techo, sacaron las tejas, sacaron las maderas y también los techos tenían presionado tierra sólida para que el techo sea más compacto. No pidieron permiso a nadie. Ellos fueron y abrieron el techo. No les importó qué es lo que iba a decir el dueño de casa. No les importó lo que iba a decir los que estaban presentes en ese lugar. Porque el único propósito era llevar el amigo a los pies de Jesús. ¿Qué importa todo lo demás? ¿Qué importa? Y es por eso que el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué interesante, porque por un lado los amigos y el paralítico querían la sanación, quería que pudiera caminar, pero Jesús leyó el corazón, tanto del paralítico, pero también leyó el corazón de los que estaban presentes. Su objetivo de la sanación del paralítico tenía dos caminos. Algunos esperaban a ver qué es lo que iba a hacer Jesús para sanarlo. Pero Jesús le dijo, y comienza con este término, le dice hijo. Cuando ves en la otra versión en Mateo, en Marcos le dice hijo, pero en Mateo le dice ten ánimo, anímate, confía. Si Jesús le dice de esta manera, ¿cómo encontraba al paralítico?
Elena de White en esta situación dice que el paralítico estaba lleno de miedo. El paralítico pensaba, ¿será que Jesús va a atenderme? ¿Será que el médico de los médicos va a querer estar delante de mí? Mis amigos están haciendo esto. Esto es una vergüenza. Hasta sintió vergüenza por los amigos que estaban haciendo todo a causa de él. Pero Jesús leyó el corazón del paralítico y le dijo, confía, ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo, hijo. Y entonces comienza lo que es en primer lugar, cuando todos esperaban que sea una sanación física, el Señor le dice, tus pecados son perdonados. Porque el mayor anhelo del paralítico, luego de que todo le habían dicho, estás así por la causa del pecado, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Ya no había más nada para decirle al paralítico, porque en ese mismo instante, fue sanado, tanto espiritualmente, porque sus pecados le eran perdonados, y en ese mismo instante vino la sanación. Pero el segundo propósito de Jesús era este. Y acá entra el versículo de 6 al 9. Dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Acá está el segundo propósito de la sanación. Tenía que darle una enseñanza y un ejemplo. Muchos vinieron a Jesús, algunos por curiosidad, otros con interés de corazón, pero otros no les interesaba. Simplemente buscaban tener un motivo por el cual acusarle. El milagro no era para ellos, porque su corazón estaba cerrado. Su corazón solamente estaba dispuesto a la crítica, al señalamiento. Su corazón estaba determinado. No importaba qué es lo que iba a hacer Jesús. El propósito era tratar de condenarlo, tratar de criticarlo. Entonces Jesús, de la misma manera que leyó el corazón del paralítico, también leyó el corazón de los escribas y los fariseos. ¿Y qué había en el corazón de ellos? Ellos pensaban de esta manera. Jesús no se animó a sanar al paralítico. Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Pero no sanó al paralítico. El paralítico seguía acostado en su camilla. Él no se animó por las dudas que salga mal el asunto. Por eso cavilaban, por eso razonaban y se miraban con miradas cómplices. ¿Viste que no se animó a sanarlo? Porque estamos nosotros delante. Claro, porque entre las dos opciones, el de perdonar pecados
y la otra opción de sanarlo, a la vista de ella, ¿cuál era más fácil? A la vista de ellos, ¿cuál era más fácil? Sanar pecado es algo interno, ¿no ves? Pero la sanación es algo externo, que vas a ver. Entonces, para ellos, Jesús escogió la más fácil, a la vista de ellos. Pero recuerda, Jesús leyó el corazón del paralítico, y lo que el paralítico necesitaba, ¿qué era? El perdón de pecados. Y en ese mismo instante el paralítico fue sanado. Cuando fue perdonado por sus pecados, hubo también sanación física. Y entonces viene esta situación. Por eso Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús sacó la situación del paralítico, ahora encaró la situación con los escribas y los fariseos y desnudó lo que estaban pensando. Pero no le da la oportunidad de responder. Ahora los deja ahí y vuelve al paralítico. ¿Y qué le dice al paralítico? Versículos 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El milagro fue hecho. El milagro fue hecho delante de los escribas y de los fariseos. Delante de aquellas personas que solamente vienen a escuchar la palabra de Dios, pero con corazones cerrados. Delante de aquellos que vienen a escuchar de la palabra de Dios, pero con un espíritu crítico. Para ellos no era el milagro, porque su camino estaba determinado. Y queridos hermanos, nuestra tarea como creyente es llevar un amigo a Jesús para que pueda salvarlo, para que Jesús pueda salvarlo. Esa es nuestra misión como iglesia. Acá vimos 4 amigos. 4 amigos que hicieron lo posible para traer a una persona que querían a los pies de Jesús. Esa es la misión que como iglesia tenemos. Ahí vemos justamente en primer lugar un grupo pequeño trabajando por otro. En este primer punto, los amigos entendieron la necesidad del paralítico. Él estaba paralizado. Y en realidad así somos como pecadores también. Porque como pecadores no puedo hacer nada para salvarme. Como pecador, ¿qué podés hacer para salvarte? ¿Vos podés solucionarlo? Nada. Es una situación crítica. Y así es como el pecador también. Nadie puede ayudarlo a resolver su problema fundamental. Nadie te puede dar la solución al problema del pecado. Porque la única solución es Cristo Jesús. ¿Cuál era la alternativa del paralítico? ¿Cómo iba a llegar a Jesús? Si no fuera por los amigos. Si no fuera por los amigos. Si no fueran por aquellos hermanos, el paralítico no hubiera tenido la oportunidad de estar en el encuentro con Jesús. Segundo punto. Vemos en estos amigos una determinación.
determinación de ayudar. Primer punto, entendieron la necesidad. Segundo punto, determinación. Entendieron cuál era su rol. Los amigos implementaron un plan de acción. ¿Cómo voy a ayudarlo? ¿Cuándo? ¿Cuántos necesitamos? Porque no fueron ni uno, ni dos, ni tres. Tuvieron que pensar, somos 4, vos agarrás de cada parte, vamos a llevarlo. Pero los amigos tuvieron determinación. Y cuando uno tiene determinación para ayudar, ni el desaliento termina siendo una barrera, sino que cuando hay determinación hay perseverancia. Tenemos que ayudarlo, tenemos que traerlo, sea como sea. No importa si está lleno, no importa si no hay lugar, no importa si hay que destapar un techo. Lo que sí importa es que nuestro amigo tenga su encuentro con Jesús. Y yo me quedo pensando y digo, porque cuando narra esta historia, solamente me da la impresión de que recibe la bendición es el paralítico. Y me quedo pensando y digo, ¿solamente el paralítico? ¿Quién más recibió la bendición? Los amigos. Los amigos. Los amigos recibieron la bendición de traerlo. Los amigos fueron un factor importante, porque Jesús dice, al mirar la fe del paralítico, ¿dice así? No, dice al mirar la fe de ellos. Ahí tiene el rol fundamental de los amigos. Los amigos no se quedaron con que no se puede. Los amigos no se quedaron como, después vamos a ver. Los amigos no se quedaron como que después va a haber otra oportunidad, no te preocupes. Los amigos entendieron por su determinación que esa era la oportunidad. Esa era la oportunidad. Por eso, para llevar un amigo de Jesús a Jesús, implica determinación, implica resistir el desaliento, implica un esfuerzo adicional. No te vas a quedar como, y no se puede. No pudimos. Pero quédate tranquilo que lo intentamos. Hicimos todo lo posible. ¿Viste que te dijimos que tal hora íbamos a pasar a buscarte y te pasamos a buscar? ¿Viste que yo no iba a venir solo, vinimos 4? ¿Viste que sabíamos dónde estaba Jesús? No pudimos. Pero los amigos tenían determinación y no se quedaron solamente con aquella barrera que se les presentaba, sino que accionaron aún más, porque entendían que su amigo necesitaba tener un encuentro con Cristo. Y acá tienen el punto 3. Primer punto, entendieron la necesidad. Segundo punto, una determinación de ayudar. Y el tercer punto, una confianza en Cristo extremadamente interesante. Los amigos confiaron que Cristo tiene el poder para salvar. Ellos habían escuchado que habían sanado a leprosos. ¿Pero sanará mi amigo? Ellos habían escuchado. ¿Pero sanará mi amigo? ¿Va a querer sanarlo? Decirle, espera un ratito que estoy muy ocupado. Los amigos entendieron que en Jesús había poder para salvar. Los amigos entendieron que iba a querer sanarlos. Por eso Jesús se maravilló por la fe en ellos. Mis queridos hermanos, hago esta pregunta y reflexiono en esto. ¿Tenemos compasión por nuestros amigos? Por nuestros amigos y parientes que todavía no se han entregado al Señor.
o somos indiferentes? ¿Tenemos compasión por nuestros amigos y parientes que todavía no se han entregado al Señor? Somos indiferentes a ellos. Todos nosotros, en mayor o menor medida tenemos parientes que todavía no conocen del Señor. Quizás en esta mañana estoy hablando, alguien puede decir, no solamente son parientes, quizás dentro de tu casa, algún hijo, algún padre, algún hermano que todavía no conocen del Señor. O quizás en algún momento conocieron al Señor y hoy por hoy no están en la fe o están desanimados en la fe. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Cómo puedo ayudarlos? Algunas veces pensamos que el paralítico es el otro. Pero ¿no será que nosotros podemos ser el paralítico? Estar paralizado. Quizás alguno pueda pensar y decir, yo hace 20, 30, 40 años tengo cargos en la iglesia, soy oficial de iglesia. ¿Eso te salva? No, yo soy de tercera, cuarta generación. ¿Eso te salva? No, yo tengo mi apellido que es tal. ¿Eso te salva? Lo que sí vemos es que el pecado paraliza. Y necesitamos los amigos que nos puedan acercar a Cristo. Necesitamos pensar por nuestro hijo, que quizás un padre, o por tu esposa, o por tu esposo, que quizás puede ser que en algún tiempo asistían a la iglesia, pero por alguna razón dejaron de asistir. Necesitamos de los amigos para traerlos nuevamente a los pies de Jesús. La segunda pregunta que me hago: ¿entendemos las terribles consecuencias de vivir sin Cristo? Vivir sin Cristo. Este paralítico le habían dicho que no tenía esperanza, que no intente nada. Pero cuando Cristo habla, esa misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, infundió vida al paralítico. Ese mismo Dios es ese que dice, yo perdono tus iniquidades. Es el mismo Dios que dice, yo sano tus dolencias. Es el mismo Dios que dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Ese mismo Dios que dice, yo he venido a deshacer las obras del enemigo. Dios trajo esperanza al desesperado. Dios trajo fuerza al abatido. Y cuando miras esto en su contexto, entonces la lepra y la parálisis no son cosas terribles. La cosa más terrible es el fanatismo y la incredulidad. La cosa más terrible es el espíritu de crítica. Y la cosa más terrible es cuando permitimos que el enemigo se apropie de nuestras debilidades de carácter. ¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para llevar un amigo a los pies de Jesús? Un amigo a los pies de Jesús.
El próximo sábado 17 de septiembre, yo les abro el corazón, hermanos. Cuando miramos la lista de iglesia, encontramos que esta iglesia tiene 566 miembros, de los cuales no saqué el porcentual, pero con mucho viento a favor, llegamos al 50% de asistencia. Con la junta de iglesia dijimos, ¿qué estamos haciendo por aquellos? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos amigos para aquellas personas que por diferentes motivos se alejaron del camino del Señor. Si uno pone la lupa en cada uno de nosotros, va a encontrar errores. Pero definidamente y una vez por todas, tenemos que madurar y crecer en la vida espiritual, porque solamente somos salvos por la fe, por la gracia en Cristo Jesús. Errores tenemos todos. No hay salvo, no hay justo ni aún. No hay justo ni aún uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos ir al Señor como líderes, como hermanos en Cristo. No solamente nosotros, sino que también llevar a nuestros amigos y ver la bendición, no solamente del paralítico, sino de los amigos. Cuando trabajamos por los demás, tu bendición, la bendición del Señor está sobre tu vida y sobre la vida de tu familia. Mis queridos hermanos, el sábado 17 hasta el sábado 24, que tenemos la ceremonia de bautismo, serán 7 días destinados, 7 días destinados no solamente a orar, sino que traer visitas, traer a aquellos amigos que han dejado de asistir a la iglesia. Invitar a aquellos hermanos, aquel amigo que por alguna situación especial se ha desanimado en la fe. Porque cuando los traemos, sucede este último versículo. Él se levanta enseguida y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué les parece este desafío, seguir este modelo? De hacer todo lo posible. Quizás alguno puede decir, pero ya lo invité, ya le hablé a este. Una vez más. Una vez más. Quizás pueda decir, yo no me animo a hablarle. Pero el Señor cuenta contigo. El Señor cuenta con vos para que podamos traerlo a los pies del Señor. Y no solamente que pueda tener un encuentro con el Señor, sino que pueda vivir con el Señor. Dice que el paralítico, cuando llegó a su casa, la familia no podía creer lo que estaba viendo. Dice que llegó a la casa con su camilla en la mano. Sus familiares echaban unos pasos atrás. No podían creer su piel rosada, la fuerza de los brazos trayendo su lecho, la fuerza de las piernas pudiendo caminar en forma normal. Mis queridos hermanos, el Señor quiere obrar milagros en el pueblo. El Señor quiere obrar milagros en tu familia. El Señor quiere obrar milagros con tu hijo, con tu hija, con tu esposo. Los fariseos le decían, está determinado, pero el Señor le dice, todo es posible. Es posible.
Es posible que tu hija pueda volver a los pies del Señor. Es posible que tu hijo pueda volver a los pies del Señor. Que tu esposo pueda regresar. Que tu esposa pueda venir a tener un encuentro con el Señor. Pero el Señor cuenta contigo. Porque por ello solo es muy difícil. Mis queridos hermanos, quiero dejarlo esto en el corazón. Pero quiero pedirle al Señor que nos dé esta determinación que los amigos han tenido. Ante un mensaje, los fariseos y los escribas, un mismo mensaje, los fariseos y los escribas dijeron: yo no voy a escuchar nada, yo cuestiono. Pero ante el mismo mensaje, los que estaban escuchando a Jesús dijeron: vimos cosas maravillosas. ¿Cuál es el camino que vamos a tomar? ¿Cuál es el camino? Pidámosle a Dios sabiduría de lo alto. Pidámosle a Dios que nos dé fuerza y que en la semana que se aproxima, a partir del sábado 17, podamos tener nuestros amigos, podamos tener aquellos hermanos que por algún motivo ya no están más entre nosotros, podamos tener fiesta espiritual, porque el Señor prometió: yo quiero obrar milagros en tu casa. Que el Señor te bendiga.